¿Sientes que amar a ciertos familiares te está costando tu paz, tu salud o incluso tu fe? La Biblia dice que la familia debe ser un refugio, pero a veces quienes comparten tu sangre son quienes más hieren tu espíritu. No todo lazo familiar es sagrado si te está destruyendo. Jesús mismo fue rechazado por los suyos. Hoy vamos a identificar a 5 miembros tóxicos que la Escritura advierte evitar, desde el manipulador hasta el divisor, y entenderás por qué proteger tu corazón no es egoísmo, es obediencia a Dios. Es hora de aprender a amar de cerca y a soltar con sabiduría en sí. ¿Sientes que Dios te está pidiendo proteger tu paz hoy? Suscríbete y escribe al Señor: dame sabiduría para soltar. 5 familiares tóxicos que Dios dice que debes evitar. La familia se supone que es el lugar más seguro de la tierra, un refugio, una cobertura, un círculo de amor que refleja el corazón del Padre. A veces las mismas personas que comparten tu sangre pueden ser quienes cierran tu espíritu más profundamente. Los abrazos se sienten fríos, las conversaciones se vuelven punzantes y el amor que debería sanar empieza a sentirse como veneno que se derrama lentamente sobre tu paz. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que no todo lazo familiar es sagrado a los ojos de Dios. Algunas conexiones fueron diseñadas para formarte, otras para probarte y unas cuantas para dejarlas completamente en las manos de Dios. A la Biblia nunca dijo: todo pariente caminará contigo en tu llamado an. El mismo Jesús enfrentó rechazo en su propio pueblo, entre los suyos. Fue allí donde dijo: un profeta no carece de honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Hay algo profundamente doloroso en ser incomprendido por quienes se supone que deberían conocer tu corazón. Intentas amar, perdonar, mantener la paz, pero la paz no es posible cuando la manipulación, la envidia o la división habitan en el mismo espacio. A veces no es rebeldía alejarte, a veces es obediencia, porque la paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia del orden de Dios. La verdad es que el amor tiene límites. La gracia no significa permitir que alguien te rompa una y otra vez. La palabra de Dios nos enseña a guardar nuestro corazón, no a endurecerlo, sino a guardarlo, porque todo lo que eres fluye desde ese lugar. Cuando sigues tolerando lo que es tóxico, tu espíritu comienza a asfixiarse bajo cargas que Dios nunca quiso que llevaras. Llega un momento en que te das cuenta de que proteger tu paz no es egoísmo, es guerra espiritual. No estás peleando contra tu familia, estás peleando por tu destino. Y para hacerlo, debes saber a quién abrazar y a quién soltar. Así que hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de las personas evita: la verdad sobre los familiares tóxicos según la Escritura. Porque la Biblia es clara: amar no significa esclavitud. Perdonar no significa aceptar cadenas. Y a veces alejarte no es darte por vencido con ellos. Es dejarle a Dios el espacio para hacer lo que tú no puedes. Y si Dios te está mostrando claramente a quién amar de cerca y a quién amar desde lejos, escribe en los comentarios: Señor, muéstrame a quién soltar. Si este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día para seguir recibiendo palabras que afirmen tu fe. Lo que viene a continuación te va a confrontar, pero también te va
a liberar. Número 1, el manipulador, el que tuerce el amor en control. Algunas heridas no vienen de manos de enemigos, vienen de manos de quienes dicen amarnos. El manipulador es ese tipo de persona y hace el afecto como carnada y la culpa como arma. Sus palabras suenan dulces, pero sus motivos están enraizados en el miedo y en el control. Tuerce tu lealtad hasta convertirla en una correa, manteniéndote atado a sus emociones, sus necesidades y sus expectativas. Puede decir cosas como: después de todo lo que he hecho por ti, tú eres el único que me entiende. Pero debajo de esas palabras hay una trampa: la presión de rendir, de agradar, de doblar tus límites, solo para conservar su aprobación. Terminas caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de que un solo paso en falso rompa la poca paz que queda. No es el amor lo que están protegiendo, es el control. En la Biblia vemos claramente este espíritu de manipulación en la historia de Dalila y Sansón. Dalila fingía que sus peticiones eran actos de amor, cuando en realidad lo estaba guiando hacia la destrucción. Cada vez que Sansón resistía, ella lo acusaba de no amarla lo suficiente. ¿Cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Le decía no, y esa pregunta atravesó su debilidad. No fue el amor lo que llevó a Sansón a entregar su secreto, fue el cansancio de ser manipulado emocionalmente. El manipulador no quiere verdad, quiere obediencia ciega, y este tipo de relación drena tu espíritu hasta que ya no puedes escuchar con claridad la voz de Dios. Empiezas a confundir manipulación con compasión, control con cuidado. El enemigo usa personas así para torcer tanto tu entendimiento del amor que terminas dudando de tu propio discernimiento. Pero la Escritura nos recuerda que el amor es paciente, es benigno, no busca lo suyo propio, como leemos en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. El verdadero amor no exige, invita, no culpa, se entrega. Cuando alguien usa el amor como palanca para obtener lo que quiere, isu nuhisaumoj, isis clavitugi, y la palabra de Dios dice claramente: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A la libertad no puede existir donde gobierna el control. Por eso Dios a veces permite que la manipulación se vuelva insoportable, para que finalmente veas que la paz no se encuentra en mantener a todos contentos, sino en mantenerlo a Él en primer lugar. Los manipuladores suelen usar una máscara de preocupación. Disfrazan el control con frases como: solo me preocupo por ti, o de verdad deberías escucharme. Pero detrás de esa máscara se esconde el miedo a perder influencia sobre tu vida. Y la verdad es que Dios nunca te pidió que dejaras que alguien más ocupara su lugar en tus decisiones, en tu dirección o en tu identidad. Está bien poner límites, está bien decir no a quienes usan el amor como arma. El mismo Jesús lo hizo. Cuando Pedro trató de detenerlo de cumplir su propósito, Jesús no lo entretuvo. Dijo: apártate de mí, Satanás, duro para oídos humanos quizá, pero espiritualmente fue un acto de autoridad, porque incluso aquellos a quienes amamos pueden ser usados para sacarnos del camino cuando dejamos que la emoción pase por encima del discernimiento. El manipulador se alimenta de tu culpa, pero la culpa no viene de Dios. Lo que viene de Dios es convicción. La culpa ata a la convicción, libera. La convicción te lleva al arrepentimiento y a la paz. La culpa
te mantiene encadenado a la vergüenza y a la confusión. Cuando empiezas a sentirte constantemente culpable por elegir lo que es correcto, es una señal de que alguien está manipulando tu espíritu. Dios quiere que ames profundamente, pero no a ciegas, que perdones libremente, pero no neciamente. Cuando Jesús amó a Judas, aún lo llamó amigo, pero también supo cuándo dejarlo ir. En el momento en que Judas lo traicionó, Jesús no lo persiguió para explicarse, no le rogó comprensión, siguió adelante hacia su propósito, aunque eso significara caminar solo. Eso es fortaleza en el espíritu, la capacidad de amar a alguien sin permitir que destruya tu paz. El manipulador convertirá tu compasión en obediencia forzada, pero el Espíritu Santo desenredará esas mentiras y te recordará que no estás obligado a quedarte donde tu alma se está asfixiando. Soltar no te hace corazón frío, te hace obediente. Porque la verdad es que no puedes cargar tu cruz mientras cargas el control de alguien más. Suelta la culpa, suelta la presión, ámales desde la distancia si es necesario, pero nunca permitas que la manipulación se siente en el trono donde solo Dios debe reinar. Y si reconocieras hoy a ese manipulador y le entregarás a Dios el lugar que has dejado en sus manos, escribe en los comentarios: Señor, libérame de toda manipulación. A veces la verdad más profunda es la que menos queremos enfrentar, pero es justamente la que más necesita nuestro corazón. Número 2. La víctima perpetua, la que se niega a crecer. Algunas personas viven en tormentas que nunca parecen terminar, no porque la vida solo les envíe dolor, sino porque han aprendido a encontrar identidad en su sufrimiento. La víctima perpetua es así. Nunca asume responsabilidad, nunca reconoce su parte y nunca deja de culpar a otros por el caos a su alrededor. Puedes derramar amor, consejos, tiempo e incluso tu última gota de energía sobre esa persona, y aún así nunca será suficiente, porque la verdad es que no quieren sanidad, quieren lástima, anhelan más la atención que la transformación. Sus historias favoritas son aquellas en las que fueron heridos, incomprendidos o abandonados. Retuercen cada situación hasta convertirse al mismo tiempo en el héroe y en el alma herida. Es agotador porque sin importar lo que hagas, termina siendo el villano en su versión de los hechos. Pero esto es lo que la Escritura nos enseña. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, sí, pero solo sanó a quienes querían ser sanados. Cuando se encontró con el hombre junto al estanque de Betesda, le hizo una pregunta que parece extraña: ¿quieres ser sano? En el Evangelio de Juan se nos dice que aquel hombre había estado paralizado durante 38 años. Y aún así, Jesús preguntó: porque no todo el que sufre quiere liberación. Algunos quieren más consuelo en su dolor que libertad de su dolor. La víctima perpetua está atada por las cadenas de la autocompasión. Sus palabras están empapadas de negatividad. Su corazón se alimenta de ser rescatado. Y cuando intentas ayudar, te arrastran a su tormenta y lo llaman amor. Empiezas a sentirte responsable de sus emociones, de su felicidad e incluso de sus decisiones. Pero eso no es amor, es esclavitud disfrazada de compasión. La Biblia nos advierte en Proverbios 29:1:
El hombre que reprendido muchas veces endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Llega un momento en que la continua negativa a crecer deja de ser dolor y se convierte en orgullo. Dios no puede sanar lo que nosotros seguimos justificando. Y cuando te unes a alguien que se niega a cambiar, su estancamiento se convierte en una carga espiritual sobre tu vida. Te dirán: ¿eres el único que me entiende o todos siempre me abandonan? Y porque tu corazón es tierno, querrás quedarte han. Pero sus palabras no son un llamado a la conexión, son una trampa de dependencia emocional. Extraen tus fuerzas hasta que olvidas tus propias necesidades. Comienzas a confundir lealtad con esclavitud, pero incluso Jesús se apartó de personas que se negaban a creer o escuchar. Los amó, sí, pero no les rogó. No persiguió a quienes rechazaron su verdad. El Hijo de Dios mismo dijo: y si nadie os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Como leemos en Mateo las 10:14. ¿Por qué? Por dar continuamente a alguien que se niega a crecer, drena la unción de tu propia vida. A veces lo más bondadoso que puedes hacer por una víctima es dejar de rescatarla, permitirle que se quede a solas con sus decisiones, dejar que se encuentre con Dios en el silencio que sigue, porque tu ayuda puede estar interponiéndose en el camino de su sanidad. En el momento en que dejas de amortiguar sus consecuencias, finalmente sienten la convicción que conduce a la transformación. La víctima perpetua a menudo encubre manipulación con miseria. Dirán que has cambiado, que te has vuelto distante, que ya no te importa, pero lo que realmente quieren decir es: has dejado de dejar que te drene. No permitas que la culpa te arrastre de vuelta a sus arenas movedizas emocionales. No eres su Salvador. Cristo lo es, y solo Él sabe cómo llegar a las partes de su corazón a las que tú no puedes. A la palabra dice en Gálatas 6:5, cada uno llevará su propia carga. Eso significa que Dios espera responsabilidad personal, no un rescate interminable. La compasión sin sabiduría se convierte en codependencia. Y cuando tu corazón sigue permitiendo lo que Dios está tratando de romper, conviertes en ídolo el dolor de alguien. Alejarte de una víctima perpetua no significa que no tengas corazón. Significa que confías en que Dios puede hacer lo que tu amor nunca pudo. A veces tu silencio habla más fuerte que tu consuelo. A veces tu distancia es el único idioma que despierta el arrepentimiento. Así que si has estado cargando el peso de alguien que se niega a crecer, suéltalo. No los estás abandonando, los estás devolviendo a las manos de aquel que verdaderamente puede restaurarlos. Y mientras lo haces, encontrarás una paz que te recuerda que tu valor no se mide por cuánto puedes salvar. Y si reconocieras que no eres el Salvador de todos y le entregaras a Dios a esa persona que no quiere cambiar, escribe en los comentarios: Señor, te entrego a quienes se niegan a crecer. Antes de continuar, quiero compartirte algo que puede ayudarte mucho en tu camino espiritual. En la descripción te dejé el enlace a una guía práctica llamada Cómo escuchar la voz de Dios. Está diseñada para enseñarte paso a paso a reconocer su dirección en tu vida diaria. Si últimamente has buscado claridad o sientes que Dios quiere hablarte, pero no sabes cómo distinguir su voz, dale clic al enlace y revisa la guía.
puede ser exactamente lo que necesitas en este momento. Lo que viene en el siguiente punto puede abrirte los ojos a dinámicas que normalizaste durante años. Número 3. El divisor, el que destruye la paz y siembra discordia. Hay un cierto tipo de oscuridad que no siempre parece maldad. Se esconde detrás de sonrisas, detrás de un solo estoy siendo honesto, detrás de susurros disfrazados de preocupación. El divisor es esa oscuridad en forma humana, el que se alimenta de la tensión, que se siente vivo cuando las personas están enemistadas, que sutilmente destroza relaciones mientras finge protegerlas. Esta persona puede sentarse a tu mesa, orar contigo y aún así envenenar corazones a puerta cerrada. Retuerce palabras, exagera heridas y planta en silencio semillas de duda en cada persona con la que habla. Una a una, esas semillas crecen en desconfianza silenciosa. Las familias no se destruyen solo por explosiones repentinas, sino por la erosión silenciosa causada por la lengua del divisor. La Escritura no toma esto a la ligera. En Proverbios las 6 y 16 al 19 leemos que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Y una de ellas es la persona que siembra discordia entre hermanos. Dios lo llama abominación porque la unidad es sagrada para Él. La división no es solo algo emocional, es guerra espiritual. El divisor no solo chismea, crea distancia entre corazones que Dios unió. Puede aparentar que le importa diciendo cosas como solo pensé que debías saber lo que se dijo o solo te digo esto porque te amo. Pero el amor cubre, no expone. El amor construye puentes, no muros. Cuando alguien trae constantemente conflicto donde antes había paz, no está operando en amor, sino en orgullo e inseguridad. El divisor se alimenta de la tensión y del caos. No soporta la paz porque la paz lo hace irrelevante. Así que provoca conflicto para sentirse poderoso. Y si no tienes cuidado, terminarás siendo parte de su red, arrastrado a conversaciones que roban tu gozo y desvían tu enfoque de la voz de Dios. La Biblia advierte una y otra vez sobre esto. En Romanos, las 4 y 17 de la tarde leemos: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nota esas últimas palabras, que os apartéis. No dice que discutas, ni que los arregles, ni que los expongas. Dice que te separes porque involucrarte con un divisor rara vez trae restauración, casi siempre alimenta su fuego. Cuando los confrontas, a menudo se hacen las víctimas o te acusan de exagerar. Retuercen tus motivos, haciéndote dudar de ti mismo. Así es como actúa el enemigo. No te ataca con espada, te ataca con confusión. Por eso el discernimiento es tan vital cuando tu paz comienza a sentirse frágil. Es una señal de que un divisor está cerca. En las familias, este espíritu aparece de muchas formas: el pariente que siempre saca a relucir heridas pasadas, el hermano que enfrenta a un padre contra el otro, el primo que susurra juicios bajo la apariencia de consejo. Se aseguran de que las heridas nunca sanen, porque corazones sanos ya no necesitan su drama. Pero esta es la verdad. No fuiste llamado a vivir en una atmósfera de sospecha constante, fuiste llamado a ser pacificador. Y Jesús dijo: bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como leemos en Mateo 5:9, anota que dice pacificador, no guardián de una falsa paz. El que solo guarda la paz tolera la disfunción para evitar el conflicto. El pacificador confronta la fuente de destrucción, incluso si eso significa alejarse para preservar la santidad. La paz de Dios no es frágil, es poderosa, pero no puede habitar donde la división es tolerada. Cuando empiezas a valorar más la paz que la cercanía, comienzas a ver con claridad quién trae calma a tu vida y quién trae caos. El divisor te acusará de ser frío, distante u orgulloso cuando empieces a guardar tu paz, pero no confundas distancia con amargura. A veces el silencio es el sonido de la sabiduría. Al enemigo le encanta dividir lo que Dios ha unido. Matrimonios, hermanos, iglesias, incluso generaciones. Sabe que si puede poner corazones unos contra otros, puede detener el fluir de la bendición. Pero tú no tienes que jugar su juego. Puedes salir del ciclo, puedes dejar de alimentar el chisme, dejar de explicar, dejar de participar. Que alguien llame no significa que tengas que contestar. Que alguien agite la olla no significa que tengas que probar la sopa. Cuando retiras tu atención, su poder se apaga. Cuando te niegas a participar, su caos se queda sin oxígeno. Y es allí donde te das cuenta de que la paz no siempre viene de arreglar a las personas, sino de permitir que ellas se queden a solas con el silencio que han creado. Así que guarda tu corazón, guarda tu paz. Y si Dios te muestra un divisor en tu familia, no tengas miedo de crear distancia santa. Perdónalo. Perdónalo. Sí, ora por él siempre, pero entiende que la paz es un regalo sagrado y que quien continuamente libra guerra contra ella no merece acceso a ella. Porque donde reina la paz, reina Dios, y donde reina Dios, ningún divisor puede permanecer. Y si dejaras hoy de alimentar las conversaciones que roban la paz de tu casa, escribe en los comentarios: Señor, hazme pacificador, no divisor. Si este mensaje te está ayudando a ver con claridad quién te acerca a Dios y quién te aleja de su paz, suscríbete y camina con nosotros en esta jornada de sanidad y discernimiento. A veces la decisión más sabia no es ganar una discusión, sino elegir el silencio que protege tu corazón. Número 4. El espíritu envidioso, el que no puede celebrarte. Pocas cosas duelen tanto como darte cuenta de que alguien a quien amas en secreto resiente tus bendiciones. El familiar envidioso no siempre expresa su amargura a gritos. La susurra a través de la sarcasmo, de pequeñas pullas disfrazadas de chistes de su silencio. Cuando prosperas, sus ojos pueden sonreír, pero su espíritu tiembla de celos al ver el favor de Dios brillando sobre ti. La envidia es un veneno que se esconde a plena vista. No siempre se ve como odio, a veces parece educación, apoyo, incluso espiritualidad. Pero si miras de cerca, la verás, la sentirás. Esa ligera duda cuando deberían alegrarse contigo, ese cambio sutil de energía cuando compartir buenas noticias, la manera en que cambian de tema cuando tu alegría llena el ambiente. La Biblia nos da una de las imágenes más claras de la envidia. En la historia de Caín y Abel, ambos hermanos llevaron una ofrenda a Dios, pero la de Abel fue aceptada y la de Caín no. En lugar de aprender, Caín sí aumajó. Dios lo advirtió: el pecado está a la puerta
y te codicia, pero tú debes dominarlo, como leemos en Génesis 47. Pero Caín no escuchó, permitió que los celos fermentaran hasta consumirlo, y al final la envidia terminó en asesinato. Eso hace la envidia. Empieza como comparación y termina en destrucción. Convierte el amor en competencia, la celebración en incomodidad, y cuando la envidia habita en tu familia, engendra traición en las sombras. Recuerda a José y sus hermanos, no eran extraños, eran familia, compartían su sangre, pero no su corazón. Cuando José soñó con grandeza, ellos no vieron destino, vieron amenaza, y su envidia los llevó a venderlo como esclavo. Hay algo poderoso en esa historia, porque el llamado de José no lo hacía mejor, lo hacía diferente. Y la diferencia suele exponer lo que está oculto en otros. Tu luz no los hace pequeños, pero les recuerda lo que se ha negado a hacer. Algunas personas odiarán tu brillo porque ilumina su oscuridad. Se burlarán de tu fe, minimizarán tu progreso o hablarán a tus espaldas, no porque hayas hecho algo malo, sino porque tu crecimiento les incomoda. La Biblia lo dice claramente en Santiago 3:16. Donde hay envidia y ambición personal, allí hay confusión y toda obra perversa. Cuando la envidia entra en la habitación, la paz se va, la confusión se levanta, las palabras se tuercen y las relaciones se tensionan. Por eso no puedes darte el lujo de ignorar los celos cuando los sientes, ni en ti, ni en otros. Cuando la envidia viene de un familiar, es especialmente doloroso. Esperas que los de fuera te malinterpreten, pero no tu propia sangre. Piensas que se alegrarán de ti, pero en vez de eso, critican tus esfuerzos, llaman a tu fe exagerada, a tus sueños irreales, a tu alegría falsa. Sin embargo, detrás de todas esas palabras se esconde una verdad que nunca admitirán. Quieren lo que tú tienes, pero no están dispuestos a rendirse a Dios como tú lo hiciste. Es fácil desear venganza, exponerlos o demostrarles que están equivocados, pero la sabiduría de Dios nos enseña otro camino. En Romanos 12:21 leemos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tu papel no es devolver mal por mal, es elevarte. Deja que Dios trate con la envidia mientras tú sigues caminando en obediencia, porque tus bendiciones vinieron de Él, y ninguna emoción humana puede cancelar el favor divino. Aún así, debes proteger tu paz. Eso significa ser sabio con lo que compartes. No toda alegría está destinada a todos los oídos. Algunas personas no pueden manejar tu luz porque les recuerda su propia sombra. Incluso Jesús no compartió todas sus revelaciones con todos. Tenía a los 12, luego a los 13 y momentos en los que caminó solo. Eso es sabiduría, no orgullo. Cuando alguien en tu familia constantemente menosprecia tus victorias, no es tu tarea convencerlo de tu valor. Sus celos no son culpa tuya, son el reflejo de su corazón. Ámalo, ora por él, pero deja de reducirte para hacerlo sentir cómodo. No apagues la luz que Dios te dio solo porque alguien se niega a abrir los ojos. Recuerda la historia de José. A los mismos hermanos que lo traicionaron tuvieron que volver a él más tarde, humillados, necesitando la gracia que antes despreciaron. Eso es lo que Dios hace. Convierte tu dolor en posición, tu rechazo en redención. Así que sigue brillando, sigue levantándote, y cuando los envidiosos susurren a tus espaldas, sonríe y deja que sea Dios quien hable
por ti, porque el favor no se puede falsificar y las bendiciones no se pueden robar cuando tu vida está anclada en la obediencia. Siempre habrá quienes no puedan celebrarte, pero no dejes que eso te impida regocijarte. Su amargura es su prisión, no la tuya. Y cuando tu corazón permanece puro frente a la envidia, demuestras al cielo y a la tierra que tu éxito nunca fue por orgullo, sino por propósito. Y si decidieras hoy dejar de encoger tu luz para caber en lugares donde ya no perteneces, escribe en los comentarios: Señor, que tu propósito brille más que la envidia. Lo que sigue te ayudará a discernir no solo quien siente celos, sino quien quiere apagar por completo tu fuego espiritual. Número 5. El espiritualmente muerto, el que te aleja de Dios. Hay un tipo especial de dolor que llega cuando las personas más cercanas a ti simplemente no pueden ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Hablas de fe y ponen los ojos en blanco. Hablas de oraciones contestadas y cambian de tema. Compartes lo que Dios ha puesto en tu corazón y se burlan, o peor, intentan convencerte de que dejes de creer. La persona espiritualmente muerta no siempre es abiertamente cruel. A veces es sutil. Te desanima con razón, cuestiona tu devoción o intenta hacerte sentir ridículo por amar tanto a Dios. Te dirá que no seas tan religioso, que no te vayas a los extremos, que estás exagerando. Y antes de darte cuenta, empiezas a dudar de tu pasión por Cristo, a silenciar tu voz solo para evitar el conflicto. Pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La luz y las tinieblas no pueden compartir el mismo espacio. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Como leemos en 2 Corintios, las 6 y 14, el Espíritu de Dios en ti siempre incomodará al espiritualmente muerto. Ellos no pueden entender lo que no tienen, y su resistencia realmente no es contra ti, es contra el Espíritu que vive en ti. Incluso Jesús enfrentó esto en su propio pueblo, entre sus familiares. La Biblia dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Como leemos en Mateo 1:58 de la tarde amplia en Salom, el Hijo de Dios mismo fue limitado no por falta de poder, sino por la incredulidad que lo rodeaba. Así de poderosa puede ser una atmósfera de muerte espiritual. Cuando permaneces demasiado cerca de quienes se burlan de lo que crees, su incredulidad comienza a apagar tu fuego. Puedes amar profundamente a alguien y aún así reconocer que su presencia apaga tu espíritu. Puedes cuidar de ellos y al mismo tiempo admitir que su influencia hace más difícil que permanezcas enfocado en Dios. La Biblia no te pide que los cortes en odio, pero sí te llama a ser sabio. En 1 Corintios 15:33 leemos: no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso incluye a la familia. Es difícil aceptarlo, pero a veces la oposición más peligrosa no viene de tus enemigos, sino de tu propia casa. Jesús mismo lo dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Como leemos en Mateo 10:36, Ani, y luego añadió unas palabras que suenan duras, pero cargan una verdad profunda. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que no puedes permitir que la lealtad familiar reemplace la obediencia espiritual. Si tienes que elegir entre la paz con las personas y la paz con Dios, siempre debes elegir a Dios.
porque cuando estés delante de Él un día, tu apellido no importará, solo tu fe. La persona espiritualmente muerta a menudo quiere que cedas para sentirse cómoda. Te pedirá que dejes de hablar de Jesús, que moderes tu adoración, que vivas normal, pero en el momento en que apagas tu luz para agradarlos, tú también comienzas a morir espiritualmente. Al enemigo le encanta usar lo familiar para debilitar tu fuego. No necesita atacarte desde lejos, cuando puede usar a alguien cercano para susurrar duda en tu corazón. Recuerda a la esposa de Lot. Dios les dijo que salieran de Sodoma, que se alejaran de una ciudad que representaba corrupción y muerte espiritual, pero su corazón no pudo soltar lo que Dios ya había condenado. Miró hacia atrás y en ese solo vistazo se convirtió en estatua de sal. A veces lo más difícil que harás en tu vida es alejarte de personas que se niegan a caminar con Dios, pero tu obediencia puede ser lo que te salve de la destrucción. Alejarte no significa que dejes de amarlos, significa que amas más a Dios, significa que confías en que Él puede obrar en sus corazones sin permitir que destruyan el tuyo. Jesús no rogó a todos que lo siguieran, dejó que algunos se alejaran y aún así cumplió su propósito. Esa es la misma paz que necesitas abrazar, sabiendo que tu llamado no depende de la aprobación de nadie. Puedes orar por los espiritualmente muertos, puedes mostrarles bondad, pero no puedes dejar que su duda se vuelva tu identidad. Sigue adorando, incluso cuando no entiendan. Sigue creyendo, incluso cuando se burlen. Sigue caminando en santidad, incluso cuando te llamen diferente, porque lo eres apartado, escogido, llamado por tu nombre. Si alguien de tu familia constantemente intenta apartarte de Dios por medio de distracción, tentación o desánimo, recuerda esto: tu batalla no es contra esa persona, es contra el espíritu que opera a través de ella. Y la única manera de ganar esa batalla es permanecer anclado en la presencia de Dios. Puede que pierdas ciertas relaciones por causa de tu fe, pero lo que ganará será paz, claridad y fortaleza divina. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 18, versículos 29 y 30. Nadie que haya dejado casa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, quedará sin recibir muchas veces más en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Los espiritualmente muertos quizá no te entiendan ahora, pero sigue caminando. Un día podrían ver al Dios que te sostuvo. Un día tu perseverancia podría despertar su propio espíritu. Hasta entonces, ámalos, ora por ellos y permanece firme en tu fe, porque la presencia del Dios vivo en ti es demasiado preciosa como para apagarla por nadie. Y si en lugar de bajar tu fuego para agradar a otros, decidieras hoy encenderlo más para agradar solo a Dios, escribe en los comentarios: Señor, no apagaré mi fe por nadie. A veces la mayor demostración de amor no es quedarte donde te apagan, sino permanecer donde Dios sigue encendiendo tu corazón. En conclusión, anhelij la paz, no la esclavitud. En algún momento, todo creyente se encuentra con esta verdad. No puedes sanar lo que Dios te está llamando a dejar. Los lazos familiares son sagrados, pero no todo lazo es sano. Y a veces, lo más santo que puedes hacer es amar suficiente a las personas como para dejarlas ir. Jesús nunca dijo que amar sería fácil. Dijo que sería
costoso. A veces cuesta tu comodidad, a veces tu aprobación y a veces incluso tu cercanía con quienes se niegan a cambiar. Pero la paz vale el precio. Elegir la paz no es rechazo, es protección. Es decir, me niego a dejar que la disfunción me defina. Me niego a cargar lo que Jesús ya me liberó de llevar. La Biblia no nos ordena tolerar abuso, manipulación, envidia o división. Nos ordena amar y el amor siempre protege, incluyendo la protección de tu propia alma. Así que no te sientas culpable por dar un paso atrás. No te disculpes por guardar tu paz. El mismo Dios que le pidió a Abraham salir de su tierra y de su parentela para cumplir su llamado, sigue llamando hoy a sus hijos a separarse de aquello que frena su crecimiento. Él no es cruel, es sabio. Sabe que el destino requiere distancia de todo lo que envenena tu espíritu. Perdona libremente, pero establece límites firmemente. Bendícelos, pero suéltalos. Ora por ellos, pero deja de permitir que su caos controle tu vida, porque la paz es santa y la santidad no puede florecer en esclavitud. Un día mirarás atrás y te darás cuenta de que proteger tu corazón nunca fue egoísmo, fue algo sagrado. No te fuiste para herirlos, te fuiste para permanecer entero, para permanecer cerca de Dios, para preservar el propósito que Él colocó en ti. Deja que el amor permanezca, pero permite que la sabiduría guíe. Y mientras lo haces, te encontrarás caminando más ligero, más libre y más cerca del corazón de aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da esa paz. Esa paz silenciosa y sagrada es lo que tu alma ha estado anhelando desde siempre. Y si hoy decides soltar todo vínculo que te robe la paz que Cristo ya compró para ti, escribe en los comentarios: la paz de Cristo sobre toda esclavitud. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y camina con nosotros cada día en esta búsqueda de sanidad, propósito y paz en Dios, lo que viene después en tu vida. Caminando en obediencia y paz será mucho más hermoso de lo que dejaste atrás. Recuerda, no puedes cargar tu cruz si estás demasiado ocupado cargando el control o el drama de alguien más. La paz que Jesús te dio es demasiado cara como para dejar que alguien la robe. Perdona libremente, pero establece límites firmes. Alejarte de lo que te apaga no te hace malo, te hace libre para brillar como Dios planeó. No te disculpes por guardar tu corazón ansí. Hoy decides soltar esa carga. Escribe: elijo mi paz. Suscríbete para fortalecer tu discernimiento cada día. Tu libertad empieza con una decisión.